A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom. Hoy mire esta pintura que hice hace algunos años. Y fue en realidad una de mis primeras pinturas. En aquel tiempo me inspiré en un amanecer en una playa. Creo que es uno de mis favoritos. Pero al mirarla hoy me hizo recordar una experiencia que tuve en un crucero. Es por eso que le puse esta devocional en la tormenta. No sé si alguna vez has estado en un crucero o de pronto en un bote y has estado en el mar. Y mientras el día está lindo y el sol está afuera, todo es perfecto. Pero ¿qué tal cuando viene un mal tiempo o una tormenta? ¿Alguna vez te has encontrado en un mal tiempo o has estado en un huracán? Si vives en países tropicales, de pronto has estado en más de uno. De pequeña pasé muchos huracanes en mi país natal. Y cada año aquí en la Florida tenemos al menos uno o al menos un susto de que alguno va a pasar. ¿Y qué haces cuando esperas un huracán? Bueno, si vives en la Florida, todos corremos a los supermercados, te abasteces de todo lo que necesitas. Incluso a veces las personas terminan con el supermercado. Y después los víveres te duran tiempo. Pero ¿qué pasa si vives en un país como decir Cuba? Muchas veces las personas lo que hacen es orar para que no pase por ahí, pues la pobreza y el hambre para el país después de un huracán es terrible. ¿Y te has puesto a pensar qué pasaría si esa tormenta no es producto del clima? ¿Qué tal si un día cualquiera te levantas y te encuentras con la noticia de que hay un virus y que está acabando con todo el país? ¿O qué tal si amaneces y hay un terremoto o un incendio? ¿Qué tal si descubres de pronto una enfermedad? O al despertarte por la mañana no te puedes mover y terminas en una sala de emergencia. ¿Qué tal si saliste de ese día del trabajo y tienes un accidente? O si descubres de pronto que tu pareja te es infiel. O si al llegar al trabajo te encuentras que estás despedido. Pudiera mencionar muchas otras tormentas que vienen así sin aviso, sin que te prepares. En Mateo 5:45 dice, Jesús le enseñaba a sus discípulos cómo tener amor para sus enemigos. Y una cosa que dice aquí Jesús es que para que seamos parecidos al Padre, dice que el Padre hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Entonces, si el Señor hace llover sobre malos y buenos y hace salir el sol sobre justos e injustos, eso también dice que todos vamos a pasar por tempestades, todos vamos a tener tormentas. Algunas van a ser producto del tiempo, algunas van a estar avisadas, pero otras van a venir sin aviso. Así como esta playa preciosa que estaba calmada y era un amanecer, se convirtió de pronto en un gran nubarrón que la empezó a cubrir. Así a veces vienen las tormentas inesperadas a nuestra vida. Lo cubren todo. Y lo peor es que no puedes ver qué va a pasar. La pregunta para ti hoy es, ¿estás preparado para la tormenta? En tiempo de tormenta, ¿dónde enfocas tu mirada? En el devocional anterior les hablaba sobre un estudio que demostraba cómo leer la Biblia al menos 4 veces a la semana cambiaba nuestro cerebro para bien. Y decía que las personas que leían la Biblia al menos 4 veces a la semana, su fe se aumentaba en un 200%. Si quieres saber cómo prepararte para las tormentas de la vida, la respuesta está en la Biblia. De pequeña, mientras mi mamá se preocupaba por los huracanes, dado que las condiciones de nuestra casa la verdad que no eran la mejor, en cambio a mi hermano y a mí nos encantaban las tormentas o las cosas tropicales, porque era la única manera que mi mamá nos dejaba que nos quedáramos en la casa. Pues ella, aunque estuviésemos enfermos, nos mandaba a la escuela. Como niños no sabíamos el peligro que corríamos por las condiciones donde vivíamos. Solo confiábamos que todo estaba bien y nos divertíamos.
Lástima que cuando somos mayores no tengamos la fe de un niño. Me encanta ver cómo los niños tú los lanzas hacia el aire y ellos lo que hacen es reírse, confiados de que el papá o la mamá o la persona que se lo está haciendo lo recogerá de nuevo en sus brazos. Él no piensa que se puede caer. Él confía en quien lo está lanzando y se ríe. Entonces los adultos que conocemos la Biblia y conocemos la palabra de Dios, que dice que sus planes para nosotros son agradables y perfectos, que son mejores que nuestros propios planes. Entonces, si conocemos esto, ¿por qué nos preocupamos en la tormenta? En la Biblia hay una historia que les quiero media que narrar y comentar. Esta se encuentra en Mateo 14, del 22 al 33. Resulta que Jesús había alimentado a una multitud de personas y luego él sale y manda a sus discípulos a que se subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él. Y así de esa manera los discípulos llegaran al otro lado del lago y él mientras tanto despedía a la gente. Cuando se hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Y al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Cuenta la historia que las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Aquí me quiero parar. Estos hombres estaban en una embarcación pequeña, modesta, de aquel tiempo. No sé si alguna vez has estado en el mar, en medio de una tormenta, pero en cierta ocasión yo pude presenciar una tormenta en el medio de un crucero. Y la experiencia te cuento que no fue nada agradable. Las personas se movían de un lado para otro, parecía que todos estábamos borrachos en el barco. Y lo peor era que cuando tú mirabas hacia afuera, no veías nada. Te cuento que oré muchísimo. Y esa noche dormí con mi niña, porque todo sonaba. Las camas parecía que se movían. Y el barco, como te digo, parecía que se movía de lado a lado. Parecía una hojita en el medio de un aire que lo mueve de lado a lado. Pensé que después de aquella ocasión nunca más me subiría a un crucero. Pero bueno, creo que todo se nos olvida lo malo a veces. Y el Señor al final nos llevó a puerto seguro. Hay momentos en que Dios nos trae paz en nuestro corazón, aun cuando estemos pasando por tormenta. Pero bueno, siguiendo con la historia, cuenta que Jesús empezó a caminar hacia ellos. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¡Es un fantasma! Me imagino a los pobres discípulos estaban preocupados por la tormenta, que empezaron incluso a ver fantasmas. Eso me hizo pensar que a veces cuando estamos asustados, empezamos a ver fantasmas en nuestra mente. Es ahí donde el enemigo nos pone pensamientos de miedo. ¿Y qué es el miedo? El miedo simplemente es un sentimiento que hemos experimentado todos en alguna vez por lo menos en la vida. Cuando te trae una mala noticia de la tormenta, es cuando piensas que al mirar la tormenta desde el crucero, te preguntas si vas a alcanzar el puerto o si el barco se va a hundir como el Titanic. Basta media vez que el miedo llegue a tu mente para que te imagines los peores fantasmas. Aquellos que te paralizan por el miedo o que te hacen dudar si todavía Dios está en control de tu barca. Pero déjame decirte algo. El miedo es un arma poderosa en las manos de Satanás. Es por eso que la palabra de Dios dice que es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Y qué es lo opuesto al miedo? Es la fe. La fe es un arma que Dios nos da. ¿Y para qué? Si te lees Efesios 6, yo no lo voy a leer. Dice que dentro de la armadura de Dios, Dios nos manda a poner el escudo de la fe para apagar todas las flechas encendidas del diablo. El diablo a veces te envía flechas encendidas. ¿Y a dónde van? A nuestra mente.
Y puede usar a veces personas, como lo he dicho en otros devocionales. ¿Para qué? Para que caigamos en su juego, para que caigamos en depresión, para que dudemos del amor de Dios. Y mira lo que dice la palabra en Juan 4:18. El Señor nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Cristo hacia nosotros acaba con todo el temor. Porque si usted sabe que alguien lo ama, si usted sabe que una persona haría cualquier cosa por usted, usted no le da como confianza, el saber que es amado, le da como cierta garantía. ¿Y qué mejor amor que el amor de Dios? Si cada vez que el enemigo pone un dardo en nuestra mente, le contestamos con la palabra de Dios, lo dejamos sin trabajo. Apagamos, como dice la Escritura, sus dardos venenosos. Es por eso que te digo hoy, si estás dudando en tu corazón del amor de Cristo, porque los problemas, la tempestad, te está haciendo dudar, no te enfoques en la tempestad. El temor no se ve. La fe tampoco se ve. Pero si lo pones en una balanza y cada vez que el temor venga a tu mente, le pones un poquito de tu fe, contrarrestas esa balanza. La fe no hace que las cosas sean fáciles, pero sí que sean posibles. El Señor nos dice que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, le hablaríamos a la montaña y ella se movería. Él no te dice que le hablas a la montaña, que le hables a Él de la montaña. Él te dice, háblale a tu montaña. Háblale a tu tempestad. No te rindas. No dejes que el enemigo venga a poner fantasmas en tu mente. Te hago esta pregunta. ¿Alguna vez has prometido hacer algo a alguien o en un trabajo y han dudado de ti? ¿Han dudado de tu palabra? ¿Cómo te has sentido cuando alguien ha puesto duda tu amor o cuando alguien ha puesto duda tu palabra? ¿Cómo te hace sentir? Mal, ¿cierto? A veces hasta si dudan demasiado de ti, no te dan ganas de hacerlo. Ahora, ¿te imaginas cómo debe sentirse el Padre Celestial cuando dudamos de Él? Cuando dudamos de su palabra. Cuando dudamos de lo que Él va a hacer por nosotros. Aún peor, cuando dudamos que Él nos ama. Muchas veces, cuando estamos en problemas, dice, si Dios fuera bueno, no hiciera esto. O si Dios me amara, no hiciera aquello. Pero piensa por un momento, ¿darías a un hijo o una hija tuya por otra persona? ¿La darías por alguien que ni siquiera lo merece? ¿O por alguien que te desprecia? ¿O alguien que duda de ti? Dios hizo eso. Él dio a su hijo para ser maltratado, para ser escupido, para ser golpeado, para que le metieran latigazo, para que le dieran vinagre en vez de agua, para que le pusieran una corona de espina en su cabeza, para que le metieran una lanza en el costado y luego para ser crucificado en la cruz. ¿Te imaginas que alguien te dijera, dame a tu hijo o tu hija para que yo fuera perdonada de mis errores? ¿Lo harías tú? Entonces todavía preguntas si Dios te ama, si Dios es bueno porque permite esto o aquello. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así que cuando no puedas ver por medio de la tormenta, porque no está claro afuera y porque tu bote esté pequeño en el medio del mar y a todo fuera esté oscuro, no dudes. No sé por qué problema estés pasando, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos de los siglos. Él aún está en control. Él aún está en el trono. A Él no lo tomó por sorpresa esta tormenta tuya. Él no nos prometió un bello amanecer cada mañana, como el que tenía pintado al inicio. Pero Él sí nos dice que cuando nos pase por el fuego, no nos quemaremos. Que si te pasa por las aguas, no te ahogarás. Y también nos prometió que estaría con nosotros hasta el final. A Dios no le sorprende lo que tú estés pasando. Puede ser que tú no tengas un plan, pero ya Dios tiene uno. Aunque tú no lo veas, Él está actuando.
En esta historia que les estaba contando, dice que Jesús les habló diciendo, calma, soy yo, no tengan miedo. Hoy no sé cuál es la tormenta que está amenazando por hundir tu barca, pero te digo lo que dijo Jesús. Calma, soy yo, no tengan miedo. En Jeremías 32:2, el Señor dice, yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Cuando las cosas son fáciles nos tomamos la gloria de Dios. Luego nos llenamos la boca diciendo, lo hice yo. El crédito a veces se lo damos a otro. ¿Viste lo que hizo mi marido? ¿Viste? Es el mejor. ¿Viste las notas que sacaron mis hijos? ¿Viste lo que hizo mi jefe? O a veces si tienes problemas de una enfermedad, dice, no, el médico que es tremendo médico me sanó. No, mi matrimonio se salvó porque yo hice esto o hice aquello. O tomé esta clase de consejería. Mi trabajo me lo devolvieron o me lo dieron a mí porque yo soy la mejor. ¿Viste? Nos atamos la boca y nos llenamos de la gloria que a veces a Dios solamente le corresponde. Pero cuando tenemos un mar bravo enfrente de nosotros y un faraón detrás con todo su ejército para aniquilarnos y no tenemos la menor forma de salvarnos por nosotros mismos, a no ser escuchar la voz de Dios que nos dice, confía, que nos indica qué hacer, así como le dijo a Moisés, pon la vara en el mar. Solo eso. Y obedeciendo y se hace el milagro. Es ahí cuando de rodillas le rogamos por un milagro. Es ahí cuando le hablamos a nuestra montaña que se mueva por fe. Es ahí cuando el Señor actúa y de una manera sobrenatural. Solo hay uno que se puede llevar la gloria. Solo hay uno que se reconoce como el Dios vivo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios nuestro a través de la sangre de Jesús. Este Dios abrirá el mar y dejará al faraón y su carruaje debajo de las aguas, porque nadie se mete con un hijo de papá. Mira cómo termina esta historia que les leía de Jesús. Dice que Jesús caminando sobre las aguas y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Qué lindo Pedro, obedeció. Él solo dijo, dime y yo hago. Hay muchos que critican a Pedro y dicen que le faltó la fe y que después se hunde. Pero ¿sabes qué? Fue el único que se atrevió a salirse del barco y a caminar sobre las aguas. Pero dice la historia que al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Y entonces gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Tremenda la historia, pero hay que aprender algo de ella. Mientras Pedro ponía los ojos en Jesús y no dudó en su corazón, mientras la fe de él lo sostuvo, pudo caminar sobre las aguas. Pues cuando quitó la vista de Jesús y la puso en el problema, fue que se hundió. La función del enemigo y de las personas que te rodean va a hacer que tus ojos se enfoquen en la tormenta, que tu mirada se salga de Jesús, pero tú sigues caminando. No permitas que la tormenta, que las circunstancias de tu alrededor saque tu mirada de Cristo. ¿Es fácil? Pareciera fácil, pero no lo es. Claro que sentir el viento huracanado, claro que sentir el ruido alrededor tuyo, ver las olas que te quieren aplastar, ver que no puedes ver mucho, ver que todo está oscuro, no sabes por dónde vas, no sabes qué va a pasar next. No sabes qué va a pasar contigo ni con tus seres queridos. Pero es ahí que el Señor nos dice, confía, no quites la mirada de mí. No importa si ves o no. Haz como el niño que es lanzado hacia arriba. Sonríe
porque papá tiene los brazos estirados para recogerte de nuevo. Él dice en su palabra que nos tiene en la palma de sus manos, que nada ni nadie nos podrá apartar de sus manos, que Él nos defiende como la niña de sus ojos. Es ahí cuando debes decir, mayor el que vive en mí que el que está en el mundo. Sus planes no los entiendo, pero sé que Él dice que son buenos, agradables y perfectos. No entiendo, Padre, por qué tengo que pasar por esto, pero igual confío, porque tú dices que todo obra para bien. Y lo mejor es que ya sabemos el final de la historia. Entonces no importa que oscuro esté en el medio, sabemos que Jesús ganó la batalla, que Él nos dio la victoria. Entonces no importa cuántos gigantes se levanten en contra de nosotros. Camina como David cuando se enfrentó a gigantes. Él sabía que el Dios de Israel estaría con él. Eso es una promesa. Y tal vez muchos se digan, bueno, ¿y cómo yo sé que esa promesa también es para mí? Él dice que la tierra pasará, pero que su palabra es eterna. Sabemos que Él no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Nosotros somos los que le fallamos a Dios, pero Él está ahí para nosotros. Sabemos que Él lo dio todo por un pecador, que vino a buscar lo que se había perdido, que su amor es incondicional. Es como el de nosotros hacia nuestros hijos. Los amamos no porque sean los mejores, los amamos porque son nuestros hijos. Entonces quiero terminar con esta pequeña oración. Primeramente me pongo la armadura de Jehová. Me ciño mis lomos con la verdad, me pongo el cinturón de justicia. Sobre mis pies pongo el evangelio del apresto de la paz. Tomo la espada, Señor, que es tu palabra, y el escudo de la fe. Y sobre nuestras cabezas pongo el yelmo de la salvación. Padre, gracias por tu sangre. Gracias por vencer a Satanás en la cruz y por darnos el puesto de hijos e hijas. Padre, gracias porque ya exhibiste públicamente a Satanás en la cruz y por darnos la llave del reino. Gracias porque si podemos ser llamados hijos e hijas es porque a ti te costó. Oro porque tu Espíritu Santo guíe esta oración. Oro porque el Espíritu toque a la persona que me está escuchando en este momento. Y no importa el problema por el que esté pasando, que se enfoque en ti. No importa la tormenta que esté en su vida, tú eres más grande que cualquier tormenta. Que así como le dijiste a sus discípulos, esta persona reciba paz en su corazón y que quites el miedo. Shalom, que Dios te bendiga.